cuento que si estornudas, tu corazón se detiene un milisegundo. Si aguantas el estornudo, se te podría romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir daños cerebrales. Farmacias Carol presenta el doctor José Javier Asilis Isaiter, el doctor de los sentimientos de un rostro humano, calidad en el servicio, te trata como un ser humano, bueno, como la gente, vamos a decir, propiamente dicho, porque hay veces que, bueno, vamos a hablar de lo bueno. Sí, porque hay veces que vamos a los médicos y no, y es como un número. Entonces, la modernización, como la inteligencia artificial, como la cuestión, no, eso no sustituye un médico que es empático, como el doctor José Javier Asilis Saiter, quien es cirujano, tiene distintas especialidades. Si usted tiene situaciones con las venas, eh, las arañitas esas que salen, él resuelve todo eso y muchas cosas más, hasta bariátrica, está él relacionado con eso. Pero el tema de hoy, después que le doy la bienvenida, es el tema de los nódulos tiroideos. Y eso me recuerda a mi querido doctor, que dije que se lo iba a dedicar el programa de hoy al doctor de Camps Cáceres, que en paz descanse. Un académico también de la medicina. Así que bienvenido, doctor. Gracias, Namirta. Para mí siempre es un placer estar en tu programa. Sí, gracias. Doctor, los nódulos de la tiroide son bastante frecuentes, yo recuerdo. Son Eh, muy comunes. Imagínate que es posible que cualquier persona que nos esté escuchando, y más si es mujer, muchos de ellas van a ver, van a sentirse identificados con el tema. Bien sea porque les han detectado un nódulo o porque alguien de su familia lo tiene. Y esos nódulos son bolitas que aparecen en la tiroides. Hoy en día se detectan mucho por la sonografía. A veces le mandan a hacer a una persona, hazte una sonografía como para ver y aparece el nodulito. Y siempre en el fondo el miedo es que pueda ser un cáncer. Pero 5 de cada 100 personas que vaya por la calle tiene un nódulo que incluso se le puede palpar. Pero si tú le haces sonografía, prácticamente la mitad de las personas aparecen con algún nódulo. Pero la minoría va a corresponder a un cáncer. Sin embargo, cada vez que una persona tiene un nódulo en la tiroides, hay que preguntarse si puede ser o no un cáncer. eh, bueno, me dijiste que hay una frecuencia más en mujeres que en hombres. Generalmente las patologías o enfermedades de la tiroides son más comunes en las mujeres. Son mucho más comunes, aunque las hay en los hombres, por supuesto, pero es más común en las mujeres. Todas las formas de variedad de enfermedades de la tiroides. La tiroides básicamente es una glandulita para recordar que parece como una corbatica que está delante en el cuello. Yo la llamo la batería del cuerpo, porque produce una sustancia que pasa por la sangre y por tanto se llama hormona, que se llama hormona tiroidea, que se distribuye por todo el cuerpo y es la que mantiene como el nivel de energía de las funciones de todas las partes del cuerpo. Yo la llamo la batería, como la batería de un carro, exactamente igual. Entonces, eso es la función de la tiroides. La tiroides entonces se puede afectar en su forma, o sea, aumentando de tamaño, irregularidades, apareciendo bolitas, o por su función, exceso de hormonas, menos hormonas, y se pueden combinar. Es decir, tú puedes tener una bolita con alteración de la función de las hormonas tiroideas.
Bueno, eso, ella es responsable de la fatiga crónica, con Bueno, cuando hay frecuencia. exceso, una forma es cuando hay exceso de función, que es lo que se llama el hipertiroidismo. Una de las Ujú. manifestaciones son palpitaciones, se cansan mucho, se ponen perezosos, se fatigan. Las mujeres pueden tener trastornos menstruales, le dan palpitaciones en el corazón, diarreas, por ejemplo, alteraciones menstruales. Es decir, muy variado. Pero nosotros hoy vamos a hablar del nódulo tiroideo, que es algo que yo te aseguro que la mayoría de las personas lo tienen como tema. Es Eh, congénito, doctor. no, no, eso suele ser adquirido. Digo, hay enfermedades que se nacen con ella, pero eso suele ser, suele desarrollarse durante el transcurso de la vida. Incluso algunas veces puede ser inducido por agentes externos. Por ejemplo, hay mucha relación entre radiaciones y cáncer de la tiroides. Y el cáncer de la tiroides generalmente se va a manifestar como un nódulo en la tiroides. Por ejemplo, yo siempre manifesté mucho mi preocupación durante la pandemia del uso abusivo de las tomografías computarizadas para diagnosticar el COVID y para darle seguimiento. Pienso que eso va a ser un factor de influencia para que ya para los años 2030 y un poquito después vayamos a tener mayor incidencia de cáncer de tiroides. Pero claro, vamos antes que eso, de cómo se presenta ese cáncer. Sí, Es, es como la una persona bolita, sí, es la sospecha. bolita en la tiroides. La bolita en la tiroides puede ser una sola en toda la tiroides o puede ser múltiples bolitas cuando la glándula crece. Cuando la glándula crece se llama bocio. Y una glándula puede crecer, es decir, un bocio. La palabra bocio quiere decir crecimiento de la tiroides. Y ser manifestada como algo muy liso o una o más bolitas. Entonces, lo importante para el médico cuando vienen esas bolitas es si hay alguna que predomina o está aislada. Y esa es la que nosotros estudiamos. Cuando llega el paciente, eh, si llegó con el estudio de la ultrasonografía muy bien y si no, aparte del examen físico que uno le hace, uno le ordena una sonografía para ver las características de ese nódulo. Entonces hay dos pruebas de entrada que se hacen. La de siempre, estudios de hormona en la sangre para ver si esa glándula está funcionando normalmente o está por encima o por debajo de sus niveles normales. Y lo segundo es ver las características del nódulo, a ver si amerita biopsia. La biopsia en la tiroides consiste en la introducción de una aguja que se dirige por ultrasonografía para ver bien dónde se toma y se hacen movimientos rápidos, eso no causa ninguna molestia para obtener células. Y esas células son interpretadas por un patólogo que es experto en citología. Aquí, por suerte, en el país tenemos muy buenos patólogos citólogos que interpretan muy bien esas biopsias. ¿Y siempre hay que operar? No, no, O, no, o- jamás, no, 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 no. Primero se hace el diagnóstico. Cuando, antes de uno operar, debe de pasar por la biopsia. Y la biopsia generalmente uno la hace en los tumores que están llenos, lo que llaman sólidos, que no tienen líquidos. Cuando hay líquido, se aspira. Pero cuando están sólidos y pasan de 1 centímetro de diámetro, es cuando uno plantea la biopsia. Hay personas que las características no sugieren malignidad, uno le da seguimiento. En tiroides los seguimientos son al paso. Al año, a los 2 años le hace una sonografía de control, por ejemplo. Pero si la lesión tiene características de ser sospechosas, y características sospechosas son, por ejemplo, que viene creciendo rápido, que aparece en personas muy jóvenes antes de los 30 años, o que aparece después de los 60 años, o ya uno cuando la siente pegada a otras estructuras, además de lo que pueda ver la sonografía. Entonces uno decide si debe de hacer o no la biopsia. Y repito que la biopsia se hace con una aguja. Ese reporte va a tener 6 categorías, 6 categorías. Las últimas 2 categorías son las que sugieren malignidad y se llevan a cirugía. Las primeras 2 no son de malignidad. Esas no se llevan a cirugía. La tercera y cuarta categoría
produce un diagnóstico incierto, que es esos tumores que tú no sabes si son benignos o malignos, porque para saber bien habría que tener la pieza en la mano. Por suerte ya hay medicina genética molecular, que incluso aquí ya tenemos acceso a ella. Se hacen pruebas especiales y con esos análisis podemos determinar con bastante precisión si esa nodulito en la categoría 3 o 4, repito, son 6 categorías, son las llamadas foliculares, tiene posibilidad de ser maligna o no. Entonces, si la prueba dice que sí y todo sugiere, entonces nosotros lo que hacemos es que operamos y quitamos el nódulo. Cuando son ya malignas, francamente malignas, sí hay que hacer una cirugía y todo dependerá qué tan extensa es la cirugía, dependiendo de las características de ese tipo de malignidad. Las primeras dos categorías de la biopsia no se operan. La número dos es porque es benigna y la primera fue que no salió bien. Entonces eso se vuelve y se repite el estudio. Como al mes y medio no lo repite, dando tiempo a que la glándula se recupere de las agujitas que se utilizaron para la biopsia anterior. En resumen, la mayoría de las veces de los nódulos no son malignos, pero siempre hay que estar pendiente de que no lo puedan ser. Es decir, se estudia. Doctor, hay mucha gente que le tiene miedo a esos análisis porque le hablan de aguja, de que le van a apoyar y en verdad eso no molesta. No, 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 oye, eso es Se me fue el audio, doctor. no, no me escuchas. Ya, ya. Ah, Sí. mira, no, no, eso tan es así, que son agujitas más finas que las que se usan para sacar sangre. A veces tú incluso le puedes poner hielo para como anestesiar la piel, ni siquiera tiene que poner anestesia. Y entonces entra la aguja viéndola directamente en el sonógrafo y ahí hay cero riesgo de que se le vaya a dar lastimar a algo, una estructura importante o nada. Eso es una maravilla. Y vuelvo y repito, eso no saca tejido, eso saca lo que llaman células, que son la parte más pequeña de cualquier tejido, celulitos, o sea, salen sueltecitas y con eso se hace el diagnóstico. Bueno, ¿cuándo es que se requiere la operación? Me dijo. Mira, depende. Hay varias razones, mira. Una de ellas es si sale francamente maligno la biopsia. Otra es si ese nódulo es muy grande, eh, y puede o desfigurar o estar comprimiendo. Eso es una razón de operación. Y también hay nódulos que tienen exceso de función. Esos nódulos con exceso de función muy raras veces son malignos, generalmente son benignos. Incluso existen opciones de tratamiento, que si darle terapia con yodo o la cirugía, esa es otra razón para operar. Eh, pero generalmente la mayoría cuando son pequeños no van a necesitar ninguna cirugía. Hay algo que sí yo quiero mencionar, que es muy importante para tu público aquí. Muchas veces el endocrinólogo encuentra un nódulo y sabe que es benigno y le da tratamiento de pastillas de la tiroides para que le baje de tamaño. Eso es muy controversial y prácticamente no se está usando en Estados Unidos por la siguiente razón. Esas pastillas de la tiroides, La levotiroxina la regularmente. levotiroxina, que tú lo lleves, que la toman mucho, porque hay muchas mujeres que desarrollan lo que se llama el hipotiroidismo. Para esas mujeres, obviamente, hay que darle la pastilla, pero la pastilla tiene su riesgo. Si se va un poquito la mano, es decir, si produce un hipertiroidismo por la pastilla, puede causar arritmias, por ejemplo. Entonces, se ha demostrado que esas bolas grandes no bajan con las pastillas, pero esas pastillas, la levotiroxina, sí puede causar efectos secundarios importantes. Entonces, yo creo que ya hay que cuestionar si todavía aquí en el país hay médicos que para nódulos benignos usan esa pastilla. Eso ya, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente está en desuso. Uno simplemente o lo opera o lo observa si son benignos. Ahora hay una nueva modalidad para ciertos casos, es destruirlos con energía, con calor. Eso se llama la ablación. Se usa una energía que mayormente es
radiofrecuencia, y algunos dentro de ciertos criterios, se pueden destruir sin necesidad de la cirugía. Bueno, vamos avanzando. Sí, sí, Cua- sí, claro. Entonces me dijo que la presencia de esos nódulos puede producir comprimir. ¿Qué sería lo que comprime, doctor? Oh, mira, tú sabes, el cuello es como una serie de tuberías que comunican la cabeza con el resto del cuerpo. Y esas tuberías que están más cerca de la tiroides son básicamente tres. La vía respiratoria, entonces la persona no puede respirar bien y hace un ruido, y ese ruido se conoce como eh, un estertor. Eh, También puede comprimir lo que se llama el esófago y la persona no puede tragar bien, lo que se llama una disfagia. O también hay unos nervios de la voz que pasan por ahí mismo y puede comprimirlos y causar ronquera. Entonces, esos son ya para los más grandes. También hay personas que cuando no son tan grandes y causan esos síntomas, uno puede sospechar que puede ser maligno. Esos son indicaciones de cirugía, todo eso. Mm, una persona que tenga que llegar a cirugía, ¿cómo es la recuperación? ¿Es dolorosa el proceso? ¿Cuál es la preparación regularmente? Mira, bueno, la preparación de una cirugía para tiroides es básicamente asegurar de que su función tiroidea esté normal. Nunca se lleva un paciente a cirugía de tiroides con alteración ni exceso de hormonas ni por debajo. Es importante que esté bien controlado, es un punto. El otro punto es evaluarle bien lo que se llama las cuerdas vocales para ver cómo están funcionando, porque esa es una cirugía que tiene que ver, tiene esas estructuras vecinas. Yo a la cirugía de tiroides le llamo la cirugía de la taza de porcelana. Es una cirugía muy delicada, pero en manos expertas, con buen entrenamiento, generalmente no causa ningún problema. El peligro de la cirugía de tiroides, por ejemplo, si deja a la persona con ronquera, o hay unas glandulitas que están muy cerca de la tiroides que se llaman paratiroides, que regulan el calcio y el fósforo. Si se lesionan esas glandulitas, las paratiroides, la persona puede desarrollar lo que se llama una tetania, o sea, parece un tétano porque le baja mucho el calcio. Pero cuando uno está en entrenamiento, como el quien dice, antes de aprender a hacer bien la cirugía, uno primero aprende a no lesionar esas estructuras. Entonces es una cirugía muy delicada, generalmente no causa problemas. Y cuando uno presume que puede ser una cirugía difícil, uno discute muy bien con el paciente cuáles son los riesgos. Es una cirugía que no es deprisa, no hay una emergencia para hacerla, da tiempo a planificarlo todo bien. De hecho, cuando estamos hablando de cáncer de la tiroides, la mayoría es lo que se llama el cáncer diferenciado, es decir, que un cáncer de muy lenta progresión. Tanto así que muchos de los cánceres que escuchas, uno lo mide, ¿cuánto vivieron a 5 años? En tiroides uno habla de 20 años, de 30 años y la mayoría van a estar vivos. No quiere decir que por eso nos vamos a descuidar, porque hay formas muy agresivas de cáncer de tiroides. Y un cáncer incluso de esos diferenciados con buen pronóstico, si no se tratan puede causar incluso la muerte. Pero las personas no deben de tenerle miedo a la tiroides. Es fácil evaluarla, son criterios muy bien definidos. Es como que la tiroides amerita mucho el arte de la medicina. Son como tres o cuatro cositas, cuatro elementos que uno utiliza para evaluarla y tratarla, pero hay que saber cómo encajarlos en su momento. Me encantó esa expresión, doctor, del arte de la medicina. Yo creo que Claro. para tener arte en la medicina se necesita ser humano, no inteligencia artificial. Son todos esos detalles que sí ve un médico y no lo ve la IA cuando usted le pregunta, ni el doctor Google, ni nada de eso. Siguen Y siendo herramientas, cada vez mejores, pero se necesita el criterio médico, siempre. Bueno, definitivamente. ujú. Doctor, ¿dónde localizarlo? Bueno, yo estoy en varios sitios, ¿no? ¿Verdad? Yo trabajo en varios sitios. Lo más fácil en ese sentido es que me localicen por el
221-1099. Ese es un teléfono que en horas laborables se contesta, pero en las 24 horas es un WhatsApp y por ahí nosotros orientamos a cualquier persona interesada, con mucho gusto. Ay, gracias, doctor, por estar aquí una vez más en Hora de Té y nosotros poder contar con su presencia, su saber, que tan, eh, con tanta buena voluntad, pues lo ofrece. Gracias a ti y a Bueno, tu público televidente. bueno, pues nos vemos próximamente. Esperamos seguir contando con usted y nos vemos ustedes, mis amigos de Hora de Té, manténganse ahí, que todavía hay más contenido. Nos vemos. Bye bye. Chao, pues, bye. Farmacias Carol presentó